Muy buenos días, tardes, noches. Mi nombre es Juan Daniel Ardila del grado 1101 y el video de hoy va a tratar acerca de la fenomenología según Edmund Husserl. Bueno, antes de hablar sobre en qué consiste la fenomenología, considero apropiado empezar explicando en qué contexto surgió esta. Entonces, bueno, nos ubicamos en el siglo XIX, que como todos sabemos, allí aparece el movimiento del positivismo. Este afirmaba que el único conocimiento verdadero era aquel que se obtenía a través de la ciencia. ¿Y cómo obtenían el conocimiento a través de la ciencia? Bueno, lo obtenían a través del método científico. También este conocimiento tenía la particularidad de que se acoplaba muy bien con otros campos de estudio como lo eran la química, la física o la biología. Pero también, ¿qué pasaba? Bueno, este movimiento dejaba campos como la filosofía un poco de lado. Todo esto cambia a finales de este mismo siglo, o sea, el siglo XIX, cuando Edmund Husserl llega con su nueva doctrina filosófica. ¿Cuál es esta? La fenomenología. La palabra fenomenología viene de dos palabras. Viene de la palabra logos, que significa estudio, y viene de la palabra fenómeno, que significa que es una experiencia ocasionada por la percepción de la información brindada por nuestros sentidos. O sea, un fenómeno es como lo que conocemos a través de nuestros sentidos. Entonces, en sí, con estas dos palabras, ¿qué es la fenomenología? Bueno, esta es una ciencia de la filosofía cuyo estudio se fundamenta en los fenómenos o la esencia de las cosas. Esta además da prioridad a la conciencia porque en la conciencia se capta la realidad y además esta tiene como finalidad entender la esencia de las cosas superando la subjetividad que le damos a las experiencias. Bueno, sus aportes. Podemos empezar diciendo que Edmund Husserl diferencia entre pensar y pensamiento, siendo pensar un proceso cognitivo ocasionado por el materialismo de nuestro mismo cerebro y siendo un pensamiento un objeto ideal ocasionado por el acto de pensar. Obviamente también cabe aclarar que este no siempre va a ser objetivo. Entonces, ¿qué podemos concluir de esta afirmación? Entonces, no existe fenomenología si no existen dos cosas principales. Primeramente, un ser consciente, o sea, un observador que tenga la capacidad de analizar o pensar, y un objeto que puede ser cualquier cosa, puede ser una silla, una mesa, un libro, etc. Entonces, no debe faltar eso para que haya fenomenología. Un observador y un objeto del cual se pueda analizar. Bueno, continuando con lo anterior, de esta relación entre un observador o ser consciente y un objeto, nos lleva al primer punto de la fenomenología. Este es la trascendencia. Este término se refiere a la interacción de la conciencia con el mundo y en cómo éste, al interactuar con la conciencia, pierde su característica evidente, para que así la conciencia lo pueda llenar de significados, simbolismos, afectos, etc. Bueno, el segundo punto a analizar sobre la fenomenología es la noesis y el noema. Bueno, primero vamos a aclarar estos dos conceptos. Noesis es la capacidad de pensar y analizar cierto objeto, en general cualquier objeto, una mesa, una silla, etc. Y noema es considerado el contenido de ese pensamiento en la noesis. Entonces, estos dos conceptos anteriores nombrados se desglosan en otros dos conceptos, los cuales son la intención y la esencia. Para Edmund Husserl, la intención y la esencia son intrínsecos en la conciencia, es decir, la esencia va a ser la subjetividad que me genera cierto objeto a mí, mientras que la intención viene a ser la forma de actuar o de sentir dicho objeto. Luego de esto, entonces, tenemos que a este conjunto de noema, noesis, esencia e intuición se le denomina actitud intuitiva, ya que nuestra primera forma de conocer el mundo es a través del conocimiento y la subjetividad intuitiva.
Luego, una vez que este conocimiento intuitivo se analiza, se le denomina en fenomenología actitud reductiva, la cual puede ser mediante reducción eidética y la reducción fenomenológica. Entonces tenemos dos nuevos conceptos. Entonces vamos a aclararlos. Primeramente, la reducción eidética consiste en poner en paréntesis la esencia, es decir, tengo que poner entre paréntesis la subjetividad que me está causando ese objeto y de ahí analizarlo. O sea, cambiar la intención que me provoca ese objeto en nuestra conciencia. Y por otro lado tenemos la reducción fenomenológica, que consiste en poner entre paréntesis al objeto como tal, sin llegar a afectar de cierta manera nuestra conciencia. Bueno, como último punto de este video vamos a hablar acerca del método fenomenológico de Husserl. Bueno, este método se divide en tres distintos ítems, los cuales iremos nombrando a lo largo de esta intervención. Primeramente tenemos el primer ítem, el cual nos dice lo siguiente: describe los fenómenos tales y como aparecen en la conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto significa que tal y como nosotros percibimos un objeto en nuestra conciencia, así mismo debemos describirlo, ya sea real o ideal. Listo. Ahora vamos al segundo ítem, el cual nos dice lo siguiente: accede al campo de la conciencia y la somete a análisis de manera intencional. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, de cierta manera, debemos entrar en nuestra conciencia y analizarla de manera intencional, los objetos que aparecen en ella, lo que percibimos de ellos, los que sentimos de ellos, lo que nos produce ese objeto. Y por último punto tenemos el último ítem, el cual dice lo siguiente: también describe los objetos reales de las especies, de las figuras, de los números, de los principios lógicos y en general el mundo, así como también los ideales, o sea, los objetos que no son reales, los cuales tienen un valor permanente, por lo que quiere decir que estos permanecen iguales y no se ven afectados por ningún tipo de situación. ¿Esto qué quiere decir? Que de igual manera debemos percibir los objetos que son reales, como en general lo es todo, como aquellos objetos que son ideales y que no son reales, y que estos objetos tienen un valor permanente, o sea que con el tiempo no se ven afectados y permanecen iguales. Bueno, con eso concluimos el video acerca de la fenomenología de Edmund Husserl. Recuerden, mi nombre es Juan Eler Dilaoces del grado 1101 y nos vemos en un próximo video.